Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, en nuestro culto en casa, un momento especial, un momento maravilloso para poder estar cerca de la presencia de nuestro Padre Celestial, para poder estudiar también su palabra. Por eso, bienvenidos a todos aquellos que se conectan en esta noche y los invitamos para que hagamos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, oh Dios del cielo, por este día que tú nos regalas, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, bendito Señor. Gracias, mi Dios, por todas las cosas maravillosas que tú nos das cada día. Gracias por la salud, bendito Dios, por el dinero, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por nuestra familia, Señor. Pero sobre todo, gracias por permitirnos estar delante de ti y disfrutar de tu presencia, Señor del cielo. Gracias te damos, oh Dios, por todas las maravillas que a diario tú nos regalas, mi Dios. Hoy te queremos pedir en primer lugar, Señor, perdón, bendito Dios, por todas aquellas cosas que hayamos hecho desagradables delante de ti. Te pedimos que nos limpies, Señor, que nos laves, bendito Dios, que laves nuestras culpas, Señor, y que nos hagas dignos de entrar delante de tu presencia, mi Dios. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, bendito Dios, si en algo hemos fallado, Señor, ante ti o ante las personas, te pedimos, oh Dios, que tú nos perdones, Señor. Te suplicamos, oh Rey del cielo, para que tomes nuestra mente, tomes nuestro corazón, Señor, para que cada día, oh Dios, podamos acercarnos a ti de la manera que tú quieres. Toma ese corazón duro, Señor, ese corazón de roca, y pon en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible, Señor, para poder estar ante ti y poder adorarte, bendito Dios. Te damos gracias, oh Señor del cielo, por todas las maravillas que tú nos brindas, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque contigo, Señor, podemos confiar, porque solamente en ti podemos encontrar, bendito Dios, un refugio, un consuelo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres para nosotros todo lo que nosotros podamos necesitar, oh Dios. Nuestra compañía, nuestro amparo, nuestra protección, nuestro proveedor. Eres nuestro Padre, eres nuestro Señor. Y te damos gracias, bendito Dios, por inclinar tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia nosotros, bendito Rey, porque sin ser dignos, oh Dios, tú nos has llamado a estar delante de tu presencia. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos, oh Dios, que en esta noche, Señor, tomes el corazón de cada uno de nosotros, tomes nuestras necesidades y estás supliéndolas conforme a tu perfecta voluntad, oh Dios. Entregamos, bendito Padre, todas las peticiones, Señor, que hay en nuestros corazones, aquellas peticiones que se han escrito tal vez dentro del grupo de intercesores, bendito Dios, y que tú conoces, bendito Padre, para que seas tú, Señor, obrando con poder, bendito Dios, en cada persona que se encuentra enferma, para que seas tú sanando y levantando, Señor, a aquella persona enferma, para que seas tú, bendito Dios, quitando, Señor, toda opresión, quitando toda amargura, toda tristeza, Señor, de aquellas personas que se encuentran tristes, desanimadas, bendito Rey. Hoy de manera especial, oh Señor del cielo, te entrego a todos los jóvenes, Padre, aquellos que tienen tal vez intentos de suicidio, Señor, aquellas personas que no tienen amor por la vida, bendito Rey, aquellos que se levantan, Señor, o abren sus ojos y viven, Señor, solo por vivir, bendito Dios, pero que no tienen ninguna meta, Señor, que no tienen amor por nada, bendito Padre, para que seas tú, Señor, llenando su corazón, para que seas tú llenando esos vacíos, para que seas tú, mi Dios del cielo, esa razón para vivir, bendito Dios. Quita de cada joven, de cada persona desanimada, esos pensamientos negativos, esas ideas de muerte, Señor. Aleja, Señor, a aquellas personas, bendito Dios, de aquello, bendito Padre Celestial. Trae sanidad, trae libertad, bendito Rey del cielo. Que seas tú, Señor, siempre glorificándote con poder, bendito Dios de los ejércitos. Toma cada hogar, Señor, cada familia, bendito Dios. Restaura, levanta, bendito Dios, en victoria, Señor amado. A los padres, danos cada día sabiduría para poder guiar, Señor, a nuestros hijos de la forma correcta, mi Dios. Bendice a nuestros hijos, Señor, para que puedan seguir siempre tu camino, bendito Dios del cielo. Grande y maravilloso eres tú, bendito Rey. En esta noche, Señor, te pedimos que a través de tu palabra, mi Dios, tú nos transformes, nos hagas nuevos cada día, que a través de tu palabra nos enseñes y nos permitas ser esas personas que tú quieres, bendito Dios, que a través de tu palabra moldees nuestro carácter, que a través de tu palabra, Señor, nos enamores más y más de ti, bendito Dios, que a través de tu palabra, Señor, nuestra vida sea distinta como tú quieres, bendito Rey. Enséñanos a ver, Señor, con tus ojos, bendito Dios. Enséñanos a hacer las cosas como tú quieres, bendito Dios.
Da paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a nuestra vida. Quita toda tristeza, toda amargura, todo lo que estorbe, Señor, toda duda, toda incredulidad, quítala, Señor, aléjala de nosotros y haznos personas libres para poder estar ante tu presencia, mi Rey, para poder disfrutar de esa cercanía contigo, mi Dios. Hoy te pedimos, Padre Santo, que envíes a tu Santo Espíritu para que sople aliento de vida, Señor, sobre aquellos huesos secos, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos enseñe, bendito Rey Celestial, todo lo que a ti te agrada. Que hoy a través de tu palabra, Señor, esa palabra nos dé vida, que esa palabra nos reconforte, que esa palabra nos avive, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios, para que seas tú, Señor, hablando en esta noche. Toma mi mente, mi corazón, Señor, quita de mí toda sabiduría humana, mi Dios, y pon, Señor, tu palabra, Señor, ese mensaje tuyo, ese mensaje de vida, que transforme no solo mi corazón, Señor, mi vida entera, sino la vida de todos los que estamos escuchando esta maravillosa palabra, mi Dios. Grande y poderoso eres tú, bendito Señor, en esta noche. Hoy nos congregamos declarando que tú, Señor, te mueves con poder en cada hogar donde tu nombre es invocado, Señor. Cada persona que hoy se congrega, Señor, a través de estos medios tecnológicos, bendito Dios, sabemos que tú los tocas con poder, Señor, que tú obras, bendito Dios, de una forma maravillosa en cada persona, bendito Dios. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor amado. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden que somos un ministerio de estudio y entonces, siguiendo con nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Números, el capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, marchando hacia adelante. De alguna forma, todos queremos lograr metas o queremos lograr objetivos a nivel espiritual, a nivel también personal o familiar. Queremos siempre lograr algo, o por lo menos anhelaríamos eso, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. A veces trabajamos fuertemente, trabajamos duro a nivel espiritual, pero no vemos ningún tipo de avance. Trabajamos duro a nivel secular, pero nuestra vida cada vez está más estancada y no vemos ningún progreso. Dios quiere entonces que entendamos a través de este capítulo que podemos marchar y hacer las cosas bien. Si recordamos, el pueblo de Israel acababa de salir de esa esclavitud. Dios acababa de sacar a ese pueblo de Egipto. Y una vez eso, Dios empezó a formar a ese numeroso grupo de personas, a formarlos como un pueblo. En primer lugar, a darles normas y leyes, lo que los hacía ahora un pueblo. Antes simplemente eran una familia numerosa, pero las normas y las leyes empiezan a ser de ese grupo de personas que se conviertan en un pueblo y posteriormente un pueblo poderoso. Dios entonces ordena realizar un censo, ordena realizar censo de las personas que estuvieran listas para ir a la lucha, para ir a pelear. Y en este capítulo 2 da pautas de cómo deberían marchar, en qué orden y cómo hacerlo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Si nosotros queremos lograr objetivos, lograr metas y marchar siempre hacia adelante, lo primero que debemos hacer es que todo lo que nosotros planeemos siempre debe estar basado en la presencia de Dios, que todo lo que nosotros hagamos siempre esté alrededor de lo que es la presencia de Dios y su voluntad. Veamos qué nos dice versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro, a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos de su familia. Ellos estaban habitando en el campo, dice, ellos están acampando, pero no iban a acampar en cualquier lugar, no debían acampar como ellos quisieran, sino que les da una pauta muy importante, dice, si ellos van a acampar, deben acampar alrededor de la carpa del encuentro. Esa carpa del encuentro significa ese lugar donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios se manifestaba con poder. Esa carpa del encuentro significa la presencia de Dios, significa Dios. Entonces dice, todos los que están ahí deben estar alrededor de Dios, alrededor de la presencia de Dios. Hoy entonces, en esta noche, ese es el primer punto que Dios quiere que entendamos, que algunos tal vez conocemos, pero que nos hemos olvidado de ello o que no le damos tanta importancia. Que todo lo que nosotros hagamos esté alrededor de Dios,
alrededor de su presencia y de su voluntad. El problema es que nosotros muchas veces queremos lograr objetivos, tal vez queremos lograr un negocio o tal vez queremos lograr algún tipo de trabajo, algún tipo de resultado en alguna de nuestras áreas, pero hacemos los planes solamente a nuestra manera. Hacemos los planes de acuerdo a lo que nosotros queremos y nos olvidamos de la presencia de Dios. Entonces, en esto podríamos traducir, a ellos les decía que todo el pueblo acampe alrededor de Dios. Hoy nosotros podríamos traducir eso diciendo que todo lo que nosotros hagamos esté conforme a lo que Dios quiere, esté de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Que no hagamos las cosas solamente a nuestra manera, que no hagamos las cosas solamente buscando simplemente nuestra conveniencia o buscando lo que nosotros pretendemos de acuerdo a nuestro intelecto, sino que hagamos las cosas confiando y consultando a Dios siempre y en todo momento. Veamos qué nos dice Job 8, versículo 5 en adelante. Job 8, del versículo 5 hasta el 7. Job, si buscaras a Dios diligentemente, si le suplicaras misericordia al Todopoderoso y fueras intachable e íntegro, entonces Él velará por ti. Él restauraría tu hogar que con justicia mereces. Tu bienestar anterior no es nada comparado con lo que tendrás en el futuro. Mire lo que dice, si buscas a Dios de una manera diligente, si buscas a Dios en la mañana, dice la otra versión, si buscas a Dios antes de realizar ese proyecto, antes de realizar esa tarea, antes de realizar ese negocio, si buscas a Dios antes de hacer cualquier cosa, vas a ser bendecido, vas a tener dirección y tu posterior estado, dice, será mucho mejor que el primero. Dios dice, si buscamos a Él, si confiamos en Él, si acampamos alrededor de Él, vamos a poder obtener entonces la dirección que Dios tiene para nosotros. Él nos podrá mostrar ese camino. Miren que para el pueblo de Dios, dice, si van a acampar, no pueden acampar de cualquier manera. Tenían que acampar alrededor de la carpa del encuentro. El centro de ese pueblo, el núcleo de ese pueblo, era la carpa del encuentro. Era Dios, era la presencia de Dios. Dios a través de en esa carpa del encuentro estaba Él, su poder, su presencia concentrada. Y todos los demás estaban a su alrededor. Él era lo que realmente importaba. La presencia de Dios era lo que le daba valía a ese pueblo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pensando siempre, o que nuestro centro, nuestro núcleo sea Dios. Si tenemos nuestra familia, que el núcleo de esa familia siempre sea Dios. A veces no, a veces el núcleo de esa familia son los hijos. Y se hace todo conforme a lo que los hijos quieren. Se crían muchas veces hijos inútiles, se cría tal vez muchas veces hijos consentidos o malcriados, porque se hace todo con base a lo que esos hijos dicen. Lo que ellos dicen, eso es lo que se hace. En otros hogares, tal vez lo que dice el papá. Si el papá da la orden, entonces se hace así. Si la mamá, en otros casos la mamá, lo que diga la mamá se hace así. Pero en ninguno, muchas veces, se hace las cosas conforme a lo que Dios quisiera. Si alguien tiene algún plan en esa familia, si el hijo tiene un plan, lo que hace el hijo es, mamá o papá, deme permiso, o papá, y ellos otorgan el permiso de acuerdo tal vez a su condición, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que creen o a lo que están acostumbrados. Pero en ningún momento a veces dice, oremos al Señor por eso, pidámosle dirección a Dios, veamos qué es lo que Dios quiere, veamos qué dice la palabra respecto a tal asunto. Nos olvidamos muchas veces de que ese centro importante en nuestra familia debe ser Dios. Lo mismo sucede en nuestro trabajo. Madrugamos cada día a trabajar y trabajamos fuertemente. Puede ser que hagamos las cosas bien, puede ser que tal vez ya estemos capacitados para realizar dicha actividad en nuestro trabajo, pero qué bonito sería que sea Dios el centro también en ese trabajo.
que antes de ponerme a trabajar, que antes de hacer las cosas, yo le dedique mi vida a Dios y le diga, Señor, que ese trabajo que voy a hacer no solo lo haga bien, no solamente sea eficiente en mi trabajo o en mi labor, sino que adicional a eso pueda llevar a otras personas también a esa cercanía contigo. Que a través de ese trabajo podamos llevar a otras personas también a estar alrededor de Dios. Entonces dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos alrededor de Dios, que aprendamos a acampar y a reposar alrededor de la presencia de nuestro Padre Celestial, que sea Dios ese centro primordial, que sea Dios ese núcleo en todo lo que nosotros hagamos. Segundo, si queremos marchar hacia adelante, entonces debe haber orden y organización. Veamos qué dice versículos del 3 al 4. Al oriente, por donde sale el sol, acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Judá. Su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Según el censo de sus tropas, tienen 74,600 hombres. Entonces, mire que nos dice todo. Ellos empezaron a darles ese orden en el cual deberían acampar. Aquí nos pone un ejemplo. Dice, al oriente acamparían las tropas de la unidad militar de Judá. Y posteriormente nos sigue diciendo dónde iban a acampar los demás. Algunos al oriente, otros al norte, otros al sur. Todos tenían un lugar designado. Dios no hace las cosas al azar. Dios nos muestra a través de su palabra y a través de todos esos relatos y de todo lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir, nos muestra que Dios no hace las cosas porque sí, que Dios es un Dios de orden. A cada tribu le dio un espacio donde tenían que acampar. Algunos al oriente, otros al occidente, otros al norte, otros al sur. Antes de eso veíamos que hizo un censo, enumeró cuántas personas habían. Mire que todo eso hace parte de la organización y del orden. Dios sabía que este pueblo tendría que enfrentarse a múltiples enemigos. Dios sabía que al salir de la tierra de Egipto, este pueblo sería un pueblo vulnerable y que sus enemigos lo iban a atacar. Pero por eso entonces empieza a organizarlos de tal manera que pudiese estar preparado para cualquier eventualidad. Ellos dicen unidad militar, dice cada uno con su unidad militar. ¿Pero será real que ellos eran militares? ¿Es verdad que ellos eran guerreros? Hasta ese momento aún no lo eran, apenas estaban formándose. Pero ya Dios les daba esa capacidad de visualizar las cosas. Antes de todo decíamos simplemente era una familia muy numerosa. 12 tribus y cada uno con muchos miembros en su hogar. Pero en cambio acá ya empieza a darles Dios esa forma de ejército. Por eso dice, ¿cuántas personas hábiles y aptas hay para ir a la guerra? ¿Cuántos jóvenes de 20 años a tal edad están listos, están dispuestos? Después de contarlos, después de censarlos, entonces los organiza y dice, bueno, los de Judá en un lado, los de Simeón en otro lado, los de Rubén en otro lado, y empieza Dios a dar ese orden. Entonces Dios nos dice a través de eso, todo lo que hagamos debemos hacerlo con orden, debemos hacer un plan de trabajo. Mire que todo eso hacía parte de ese plan estratégico de Dios. Las empresas funcionan de esa forma. Cuando las empresas quieren lograr algo, cuando las empresas van a crear algo, lo primero que hacen es tener los objetivos generales, objetivos específicos, relacionados a qué es lo que voy a lograr y cómo lo voy a lograr. Y luego hacen ese plan estratégico. Algunos hacen planes estratégicos anuales, otros mensuales, otros trimestrales, dependiendo de qué tan grande sea el objetivo o dependiendo de la estructura de la empresa, hacen esos planes estratégicos. Pero todo eso Dios lo hacía en su pueblo, ese plan estratégico, que todos los pueblos que todas las tribus estuvieran ordenadas alrededor de la carpa en primer lugar y que cada una tuviese un espacio específico, para que no hubiese montonera, para que no estuvieran todos tal vez amontonados, para que no dejaran espacios sin cubrir, para que estuvieran de cierta manera incluso hasta cómodos. Todo eso hace parte del plan de Dios.
Y nos dice entonces también que eso debemos nosotros aprender para llevar a cabo nuestros planes o lo que pensemos hacer alrededor de las diferentes áreas. Decíamos, bueno, tengo un plan, voy a montar un negocio. Lo primero que debo hacer es pedirle dirección a Dios, que todo sea relacionado a la presencia de Dios y conforme a la voluntad de Él. Pedir esa dirección de Dios. Segundo nos dice, pero hay que hacer un plan, hay que ser organizados. Tengo que hacer un plan, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En medio de ese plan, ¿con qué recursos cuento? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cuál es mi recurso? Decía Dios. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de cada tribu? ¿Cuántos jóvenes de edad apropiada hay? Eso es hacer un inventario de esos recursos. Y nosotros también vamos a montar un negocio. ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué necesito? Necesito tal vez, si voy a poner una panadería, necesito un horno, necesito tal vez ingredientes, necesito tal vez una batidora, necesito tal vez moldes. Entonces, bueno, esos son los recursos, todo eso lo voy a necesitar. ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Con qué? Tal vez necesito un préstamo, tal vez tengo unos ahorros. Con ese dinero ahorrado que tengo, alcanzo a cubrir tales gastos, o con ese préstamo lo voy a invertir de tal y tal manera. Entonces, mire que todo eso hace parte del orden y de la organización. Pero nosotros a veces somos desordenados y somos desorganizados frente a eso. Lo primero que hacemos es pedir el préstamo. Pedimos un préstamo. El banco nos presta unos cuantos millones. Y cuando ya tenemos la plata en nuestro bolsillo, ahí pensamos, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué negocio? ¿Qué negocios que voy a poner? ¿Qué negocio voy a llevar a cabo? Entonces, a veces tiene el dinero, pero no sabe ni qué hacer con él. Y en vez de llevar o invertirlo de una manera adecuada, no, pide el préstamo y poco a poco se lo va gastando en cosas que no tienen nada que ver con el negocio que había planteado inicialmente. ¿Y esto por qué? Porque es desordenado, porque no está bien organizado, porque ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer y que hace las cosas al revés. Entonces Dios dice, no, hay que hacer las cosas en orden. Todos los que están ahí entonces deben acampar en los diferentes lugares que ya se ha establecido. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 14, el versículo 40. Que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Vemos que Dios entonces Dios es un Dios de orden. Todo lo que Él hace y lo que nos manda hacer, nos dice que tratemos de hacerlo o que lo hagamos de una manera apropiada y ordenada. Entonces, si vamos a montar un negocio, si vamos a hacer cualquier cosa, incluso si vamos a preparar un almuerzo, el almuerzo diario, bueno, ¿qué voy a preparar de almuerzo? ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Qué ingredientes necesito? ¿A qué horas lo voy a poner a hacer? ¿A qué horas voy a parar las ollas? ¿Cuánto tiempo tarda en cocinarse eso que estoy preparando? ¿Cuántos platos voy a servir? Mire que hasta para realizar un almuerzo se requiere orden y organización. Muchas de las comidas que hacían las abuelitas son tan deliciosas precisamente por eso, porque ellas las hacían en orden. Ellos no lo hacían de afán ni a las carreras. Cada ingrediente, si iban a preparar un sancocho, cada ingrediente lo iban agregando de acuerdo a su costumbre o de acuerdo a su conocimiento. Y decían entonces, no, es que las yucas son más duras, se deben poner primero. No, es que las mazorcas son más duras, van después. Lo que es más blandito, no sé, la papa amarilla tal vez va de última, un ejemplo. Entonces mire que todo eso ellos lo iban haciendo en orden para que le quede bien, para que todo quede blandito, para que todo suelte su sabor. Entonces si para preparar una sopa hay que poner orden, si para preparar un almuerzo hay que tener un plan o hay que saber hacer las cosas, con mayor razón para hacer negocios o para hacer actividades que requieran de pronto más complejidad. Entonces nos dice, todo lo que hagamos en primer lugar
debemos hacerlo siempre confiando en Dios y pidiendo la dirección de Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida y de todo lo que nosotros hagamos. Segundo, que lo que hagamos lo hagamos con orden, que seamos personas organizadas y que así entonces podamos llevar a cabo ese plan o ese proyecto. Tercero, debemos hacer las cosas en unidad. Veamos que nos dice el versículo 5, la primera parte, dice: acampando junto a ellos estará la tribu de Isaacar. En el versículo 7, junto a la parte A también dice: junto a ellos acampará también la tribu de Zabulón. Y así continúa diciendo, mira, dice: junto a los de Judá estarán los de Isaacar, junto a los de Judá estarán también los de Zabulón. Junto a ellos, juntos. Dice, si bien Dios estaba dando un espacio el cual que cada tribu tenía que ubicar, dice, en el oriente estaría Judá, junto a ellos estaría Isaacar, junto a ellos va a estar Zabulón, juntos, para que estén ahí en unidad, para que se acompañen, para que se ayuden, para que juntos puedan lograr grandes cosas. La palabra nos dice que muchas veces nosotros trabajamos solos, pero que cuando lo hacemos solos no vemos resultados, a diferencia que cuando trabajamos con personas que nos puedan ayudar, que es lo que nos dice en Eclesiastés 4, versículos del 9 al 11. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal, cuando se acuestan juntos le va muy mal, porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Qué dice Dios? Dios dice, uno solo puede ser vencido, pero dos no. La unidad es muy importante, el rodearse de personas que estén capacitadas y que tal vez conozcan y que también estén de acuerdo con ese proyecto o con eso que se va a llevar a cabo. Mire que el desierto era muy grande, esas tierras donde el pueblo de Israel acampaba era demasiado grande y pudo tal vez asignarles a cada uno un lugar alejado, pero Dios no lo permitió así. Dios dice, se establece la tribu de Judá al oriente y junto a ellos Zabulón, junto a ellos Rubén. Luego más adelante nos dice, se establece tal tribu, junto a ellos X y Y tribu. No los dejó solos. A cada uno les dio su porción de tierra, pero también quienes estarían junto a ellos y alrededor. ¿Y por qué hacía eso Dios? Porque sabía que solos serían vulnerables ante los enemigos. Estaban acampando, estaban en el desierto y más adelante encontrarían también, como decíamos, tribus enemigas. Pero si Dios los dejaba cada uno por su lado y solos, muy seguramente serían presa fácil para el enemigo. En cambio, ahí estaban acompañados, se estaban ayudando y cuidando mutuamente, acompañándose. La unidad es algo que nos permite a nosotros mantenernos fuertes. Cuando somos unidos, podemos lograr las cosas de una manera mucho más fácil. La palabra nos decía, uno solo se cae y no hay quien lo levante. Uno solo tiene frío y no hay quien ni siquiera lo abrigue. Pero cuando hay otra persona, cuando hay alguien que esté también junto a ti, dispuesto a ayudar, es mucho más fácil. Uno solo dice, no, el salario no le alcanza, pero dos, dice, entre los dos pueden hacer más cosas. Y es lo que dice Dios. Es importante entonces que todo lo que hagamos lo hagamos con unidad, que involucremos en primer lugar a nuestra familia. A veces como padres somos, podríamos decir que egoístas, hacemos las cosas a nuestro modo y a nuestros hijos ni siquiera les comentamos. A nuestros hijos no los involucramos. Entonces, en este capítulo es bonito porque dice cada uno con su unidad militar. ¿Y qué era esa unidad militar? Sus familiares, cada uno con su familia. Veamos qué dice en el versículo
34. Así que los israelitas hicieron todo como el Señor les mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia. Este versículo me gusta mucho porque dice cada uno marchó, no solo, marchó con su propia familia, con su grupo familiar. Esa unidad militar no eran más que sus hijos, sus nietos, sus yernos, su propia familia, su grupo familiar. Entonces es tan importante esa unidad a nivel familiar, que sean involucrados todos nuestros familiares, principalmente nuestros hijos. Entonces que ellos sepan qué es lo que vamos a hacer. Y no solamente que lo sepan, sino que estén enterados y que nos ayuden también en esa actividad. Esa era la diferencia del pueblo de Israel a muchos otros pueblos. El pueblo de Israel era una gran familia, dividida cada uno en tribus. Y cada tribu, alrededor de sus nietos, sus hijos, eran familia, todos unidos. Todos conocían lo que tenían que hacer, todos conocían dónde se tenían que ubicar, todos conocían hacia dónde iban a marchar. Tal vez no tenían claro el lugar porque sabemos que Dios les dijo simplemente a una tierra prometida. Pero esa era su meta, llegar hasta ese lugar, hacia donde Dios los llevara. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, sabían eso y los involucraban. Por eso dice, cada uno de ellos marchó, pero no marchó solo, marchó con su grupo familiar. Qué bonito que nosotros también, que todo lo que hagamos, involucremos a nuestra familia. A nivel de negocios, tal vez. A nivel espiritual, que involucremos también a nuestra familia. Entonces es muy importante porque la unidad nos permite entonces lograr ese sentido de pertenencia. La unidad nos permite a nosotros ser más fuertes. Si a ellos los atacaban y estaba una sola tribu solita, era muy probable que los vencieran. Pero al estar todos unidos era mucho más fácil hacer resistencia a esos enemigos. Entonces, si trabajamos en unidad, podemos derrotar cualquier enemigo que se presente. Cuarto, siempre seguir el objetivo en común. Veamos qué dice el versículo 9. Entonces, el total de las tropas del ejército de Judá, de 186,400 hombres, los cuales marcharon al frente. Por eso nuestro tema es ya, marchando hacia adelante. Ellos marchaban al frente, dice, ellos iban al frente, buscando ese objetivo, buscando esa promesa que Dios les había hecho. Que se encontrarían también enemigos, que se encontrarían también personas que estaban en contra. Pero aún así, tenían que marchar al frente. A la tribu de Judá, dice, ellos iban a marchar al frente, junto con los demás, pero siempre hacia el frente, siempre buscando conseguir ese objetivo, siempre buscando lograr esa meta. Entonces hoy pensemos cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos hacer. Aquel joven que está estudiando puede preguntarse, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Para qué estudio? ¿Por qué? ¿O qué voy a estudiar? Muchas veces como padres les decimos a nuestros hijos, no, estudie lo que sea, no, estudie lo que quiera, pero ahí los dejamos. O el hijo dice, no, es que eso es lo que me gusta, pero hay padres que tal vez no los apoyan, hay padres que tal vez no los orientan o no los ayudan. Entonces dice, no, que todo eso que hagamos sea en unidad, juntos como padres e hijos, sentarse, bueno, ¿qué cosas hay? ¿Qué carreras puede aplicar? ¿Qué carreras le gusta? ¿Qué habilidades tiene? Como padres obviamente diremos cuánto cuesta la carrera, cómo la vamos a financiar. Mire que todo eso hace parte entonces de ese plan y de lograr ese objetivo. Y entre más personas estén unidas y de acuerdo a ese objetivo, será más fácil poder entonces lograrlo. En ese negocio, ya una vez hecho el plan de no, vamos a hacer una panadería, vamos a hacer esto, bueno, llame a su hijo y enséñele ese negocio. Porque el día de mañana usted va a faltar y ese hijo va a quedar a cargo. Puede ser que el hijo tenga otra profesión, puede ser que el hijo tenga tal vez otras actividades, pero también es bueno que conozca ese negocio de su padre, que conozca eso que está pasando.
para que el día de mañana ese hijo se pueda hacer cargo también de ese negocio y ese negocio no quiebre, sino que pueda seguir funcionando. Como padres tenemos a veces deudas, como padres a veces tenemos tal vez personas que también nos deben, y que eso es muy bueno también comentarlo a los hijos o a la pareja, por si en algún momento uno llega a faltar, esas cosas se puedan solucionar de la mejor manera. Pero a veces no, a veces la persona, Dios no quiere, la persona muere, deja deudas y nadie sabe, o tal vez le debían, tenía dinero pendiente por cobrar y nadie sabe, la familia queda endeudada y los acreedores que le debían a esa persona, boquita cerrada y nadie se acerca a pagar, porque como nadie lo sabe, nadie cobra. Entonces mire que todas esas cosas hacen parte de la organización, pero también de la unidad, del que aprendamos a confiar unos en otros. Si no confiamos en nuestra propia familia, entonces ¿en quién vamos a confiar? Si nosotros no confiamos en las habilidades de mi pareja, de mis hijos, ¿en quién puedo yo confiar? Pero a veces es triste que haya egoísmo incluso en las mismas familias. Es triste que cada quien hace las cosas a su modo, que la esposa trabaja y su sueldo solamente para ella y que nadie sepa y no da cuentas a nadie. El esposo igual, gana su sueldo y él es su sueldo y la casa se puede estar cayendo, hay tantas cosas que pagar, hay tantas cosas que comprar, pero ninguno de los dos quiere aportar, porque yo trabajo para mí. O hay esposas que trabajan, pero solo para ellas y no quieren aportar en el hogar. O hay esposos que también sucede lo mismo. Entonces no, dice un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo? Y qué tan cercanos estamos y qué tanta unidad tenemos. Entonces Dios nos dice, nos habla en esta noche, que debemos ser personas unidas, que debemos trabajar por ese objetivo en común, que debemos tener sentido de pertenencia. Cuando aquí nos dice, Él marchó con su propia familia, Él marchó con su propio grupo familiar, lo suyo, sentido de pertenencia, que aprendamos nosotros a querer eso que tenemos. Tengo mi esposo, tengo mi esposa, es mi pareja. Ese sentido de pertenencia, no para decir es mío y que nadie lo toque y que nadie lo mire o que nadie hable con esa persona, no. Cuando nosotros queremos algo y tenemos sentido de pertenencia, hablamos de cuidar a esa pareja, hablamos de cuidarla, hablamos de consentirla, hablamos de ayudarla. Si tenemos tal vez algún objeto preciado, lo cuidamos. Hay personas que tal vez su objeto preciado es su celular. Entonces dice, no, es mío, tiene sentido de pertenencia y le pone claves a todo y le pone huellas y le pone un montón de cosas y que nadie se lo toque, que nadie se lo mire. Pero descuida tal vez su pareja, descuida tal vez sus hijos, descuida tal vez su ministerio, descuida tal vez su trabajo. Hay personas que tienen cualquier objeto que le parece o que quiere. Hay personas, hombres, que su moto, su vehículo, no, es que es mi moto, yo no se la presto a nadie. Es mi moto y mejor dicho, la lava, la limpia, la brilla y que nadie más la toque, que nadie más la conduzca. O tiene su carro igual. Eso es sentido de pertenencia. Y a veces aplicamos ese sentido de pertenencia hacia las cosas materiales. Ahí sí lo hacemos. Pero no lo hacemos ese sentido de pertenencia con nuestra familia o con nuestro negocio o con nuestro trabajo. O lo hacemos con cualquiera menos con nuestra familia. La moto la cuida, la limpia, la lava, hasta le habla. O hay personas que tienen plantas, por ejemplo, entonces a las plantas las cuida, las mima, les habla. A la mascota la cuida, la mima, le dice cosas bonitas. Pero a la pareja o a los hijos a veces se olvida. Entonces no hay unidad y no hay sentido de pertenencia. Entonces Dios nos dice, ¿no?, que es necesario que aprendamos a trabajar, a hacer las cosas en unidad y a tener sentido de pertenencia por esa familia que nosotros tenemos, para poder así también marchar entonces con ellos hacia adelante. Por último nos dice, debe haber un líder. Siempre debe haber un líder. Nos decía entonces que cada una de esas tribus
tenía un jefe, cada una de sus tribus estaba acompañado. Veamos en el versículo 12. Acampando junto a ellos estará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Zuridai. Según el censo de sus tropas, tiene 59.700 hombres. En el versículo 14, junto a ellos acampará también de la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Deuel. Según el censo de las tropas, tienen 45.600. Y así sigue mencionando a todas las tribus. Y cada una de ellas tenía un jefe, cada una de ellas tenía un líder. No para que los mande, ese jefe no era solamente para que los mande, ese jefe no era solamente para que dé órdenes, porque muchas veces la palabra jefe la relacionamos con mandar. El jefe es el que manda, el jefe es el que ordena, el jefe es el que simplemente da las órdenes. Muchos padres se convierten en jefes, dando órdenes, mandando, pero más que un jefe, lo que se requiere es que haya un líder, alguien que esté ahí para coordinar las cosas, alguien que esté ahí para poder orientar, para poder guiar. El líder es aquella persona que está dispuesta a guiar y a orientar. Si necesitamos entonces, si vamos a realizar algo, tiene que haber un líder. No solo que mande, no solo que dé las órdenes, sino alguien que también se ponga, como diría, la camiseta y haga las cosas y lleve a otros y motive a otros también a hacer lo mismo, que los guíe, que los oriente. Eso es un liderazgo efectivo, un liderazgo que produzca. De lo contrario, simplemente muchos jefes. Hay muchos hombres que se creen o se llaman a sí mismos los jefes de hogar. Es que soy el jefe de la casa. Entonces, como jefe solamente hace mandar, gritar y ya, nada más. Pero no. El líder es aquella persona que está dispuesta a dar ejemplo, aquella persona que enseña y que enseña con el ejemplo, que guía, que orienta, que va frente a esa actividad. Veamos que nos dice Números 11, el versículo 16. El Señor le dijo a Moisés: reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga de este pueblo. Representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Entonces mire lo que dice aquí. Dice que Moisés no podía él solo con toda la carga. Él no podía solo llevarse la carga de todo el pueblo. Por eso era necesario que más personas le ayudaran. Dice que eran necesarias 70 personas. Y Dios, dice, puso del espíritu de Moisés en esos 70. Dios no puso 70 espíritus distintos. Dios no puso 70, cada uno un espíritu diferente, sino que dice que del mismo espíritu de Moisés lo puso en esos 70. Lo mismo que Moisés creía, lo mismo que Moisés conocía, lo mismo que Moisés sabía, eso mismo iba para aquellos 70. Entonces el líder está llamado a eso, el líder está llamado a compartir de su propio espíritu hacia aquellas personas que lidera, a compartir hacia aquellos de lo que hablábamos, de ese sentido de pertenencia, de ese amor, de ese conocimiento por aquello que se hace. Eso es lo que hace el líder. Ese jefe, esos jefes que estaban ahí, que fueron nombrados, no eran nombrados al azar, no eran nombrados simplemente porque sí, sino porque eran varones virtuosos que estarían a cargo de su familia, aquellos que tendrían que dar la cara por su familia, aquellos que conocían las reglas, aquellos que conocían las cosas y que ahora las compartirían con el resto de sus familiares. Eso es lo que hace ese líder y eso es lo que Dios nos dice. Si queremos nosotros marchar y marchar hacia adelante, debe haber un líder, una persona capaz de guiar, una persona capaz de orientar, una persona capaz también de delegar funciones, decir, bueno, vamos a hacer eso, entonces usted hace esto, usted hace aquello, para que así entonces haya
ese trabajo y para que así haya buenos resultados. En todas o en la mayoría de cosas que se hacen cuando se trabaja en grupo, debe haber un líder, debe haber alguien que esté dispuesto tal vez a sacrificar tiempo, dispuesto tal vez a sacrificar cosas, pero sobre todo que esté dispuesto a enseñar, a guiar y también a aprender. Un líder debe ser alguien humilde, porque un líder no se las sabe todas. Un líder debe reconocer que tiene errores, que tiene tal vez debilidades, y eso lo hace también aprender cada día más. Dios nos dice entonces en esta noche, vamos a marchar hacia adelante en ese negocio, vamos a marchar hacia adelante en esa familia, vamos a marchar hacia adelante en ese ministerio. Es decir, necesitamos que todo gire alrededor de Dios, que todo lo que hagamos sea para agradarlo, para honrarlo, que siempre estemos consultándole a Él y que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Necesitamos ser personas ordenadas, organizadas, poner normas, poner estatutos, poner límites, porque Dios es un Dios de orden. Que trabajemos en unidad, que siempre nos rodeemos de personas idóneas, personas que compartan nuestra visión, personas que estén capaces o que estén dispuestas a ayudarnos, y que nosotros también hagamos parte de ese grupo de personas que siempre está ayudando y siendo personas útiles también ante los demás. Que trabajemos por ese objetivo en común, que trabajemos por esa meta en común, y que ese líder sea una persona también idónea, una persona capaz de guiar, capaz de orientar. Un líder siempre va a ser el que está adelante, el que se capacita, el que aprende. En el colegio de mis hijas, sobre todo cuando estudió la mayor, en el primer año de estudio, el profesor trabajaba con ellos un sistema de liderazgo. Eran niños pequeños, de 5 o 6 años, pero hacían grupos de 5 personas, 5 niños, y cada día el profesor escogía de cada grupo un líder distinto, y los llamaba y les daba la instrucción solamente a los líderes. Solamente al niño líder le daba la instrucción, y luego este niño tenía que ir ante los demás y enseñarles y hablarles. Era un sistema que inicialmente a mí me parecía extraño. Cuando yo supe, o el profesor nos comentó eso, me parecía un sistema un poco exagerado, porque yo pensaba, ¿cómo niños de 5 años van a liderar o van a enseñar? Pero mire que sí, el profesor cumplía con ellos 2 funciones. La primera, que todo el grupo estuviera en silencio, porque todos los demás niños hacían silencio para que su líder pudiese escuchar bien las instrucciones. Todos los niños eran calladitos. Segundo, había respeto entre ellos, porque cuando ya el niño iba y les daba las instrucciones, había respeto y obediencia, todos obedecían. Y en alguna ocasión yo le preguntaba eso a mi hija y yo le decía, ¿y por qué le obedeces al líder? Entonces ella me decía, porque cuando yo sea líder, los demás también me van a obedecer. Entonces mire que era un sistema muy bonito, porque todo el grupo se concentraba, todos hacían silencio, los líderes cumplían su función de capacitarse, de aprender, de ir, enseñar a otros, delegar, y los demás también cumplían la función de obedecer, de hacer caso y de ejecutar las cosas tal cual como el líder las había dicho. Ni siquiera como el profesor las dijo, sino como el líder las dijo. En ocasiones habían obviamente errores de comunicación, en ocasiones las cosas no salían bien en X grupo porque el líder de pronto no escuchó, porque se confundió, pero eran cosas que se podían poco a poco ir sobrellevando. Entonces eso nos dice también la palabra. O sea, a veces cuando se trabaja en unidad, cuando se trabaja en grupo, en ocasiones habrá malos entendidos, en ocasiones habrá tal vez discusiones, puede haber tal vez confusiones, pero todo eso se puede sobrellevar cuando se trabaja sobre un objetivo en común. Cuando todos tenemos ese objetivo en común, entonces es más fácil sobrellevar esas diferencias, sobrellevar y salir adelante. Muchas familias no progresan o no hay ese progreso en las familias porque cada uno a su lado, porque cada uno a su manera, porque son diferentes, pero nadie quiere ceder, porque cada quien quiere hacer las cosas a su modo.
porque el hijo quiere hacer las cosas a su modo, el padre quiere hacer a su modo y la madre a su modo. Y cada uno tiene ideas o tienen objetivos distintos. Entonces Dios nos dice, no, si queremos progresar, si queremos marchar hacia adelante, debemos buscar ese objetivo en común. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, siempre hagámoslo con personas que tienen las mismas ideas que nosotros o que tienen el mismo sentir, para que así no haya tantos tropiezos. Y si en algún momento, por diferentes motivos, damos con personas que no están tan de acuerdo con lo que nosotros planteamos o con lo que nosotros queremos, debemos ser esos buenos líderes capaces de enseñar, capaces de orientar y de poner en cierta manera parte de nuestro espíritu en esa otra persona, para que esa persona entienda cuál es el punto, o esa persona entienda hasta dónde nosotros queremos llegar. Entonces, la labor del líder es una labor muy importante. La labor de ese líder es una labor que garantiza el éxito o el fracaso. Lo vemos tal vez en equipos de fútbol. Si el equipo de fútbol avanza, si el equipo de fútbol gana, los elogios son para el entrenador, son para el técnico. Dicen que ese es un buen técnico. Después del técnico van poniendo en categorías a los jugadores, pero realmente es el técnico. Es el técnico el que delega, es el técnico el que da las órdenes, es el técnico el que enseña, el que instruye, el que motiva. Si por el contrario el equipo pierde, también el primero en salir o el primero del cual piden la cabeza es el técnico. Decir, no, es que el técnico no sirve, es que el técnico no está acorde al equipo, es que el técnico no tiene sentido de pertenencia, es que el técnico no sabe, bueno, todos los pretextos. Entonces, el líder tiene que tener esa capacidad de motivar a otros, de enseñar, de guiar y también entonces de trabajar a la par con aquellas personas a su alrededor. Entonces mire que Dios a través de Moisés nos muestra eso. Dios dice, Dios es ese líder por excelencia. Escoge a un Moisés, le da su espíritu, le enseña, lo instruye. Y luego dice, escoge otros 70 y del mismo espíritu de Moisés los pone en esos 70. Para que todos estén en un mismo sentir, para que todos tengan una misma idea. Entonces, si queremos marchar, si queremos avanzar, debemos rodearnos de personas que tengamos esas mismas ideas, de personas que estemos siempre trabajando por eso. Y no nos olvidemos de eso que nos decía en ese versículo 34. Volvámoslo a leer, dice, así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia. En este versículo resume realmente todo lo necesario para poder marchar hacia adelante, para poder lograr grandes objetivos. En primero dice, ellos hicieron todo como Dios lo mandó. La obediencia a Dios, la sujeción a Dios y el poner a Dios como centro, como ese núcleo importante, como ese primer lugar. Luego dice, ellos acamparon por unidades militares. Esas unidades militares, lo que nosotros decíamos, como esa manera de protección, de cuidarse unos a otros, esa manera de estar atentos. Veamos cómo son esos militares. Los militares tienen características de ese tipo. Los militares son protectores. Los militares están atentos. Los militares son receptivos ante cualquier ruido, ante cualquier cosa. Los militares están siempre mirando y son observadores. Trabajan en orden. Son disciplinados. Entonces mire todas esas cualidades que se requiere para poder avanzar. Y luego dice, cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia. Esa unidad familiar, ese amor, esa cercanía, esa comprensión, esa comunicación que se requiere a nivel familiar. Todo eso es necesario para poder marchar y avanzar y lograr esos resultados. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para marchar hacia adelante se ven resumidas en este versículo. Confianza en Dios, obediencia a Él, organización y orden, disciplina al estilo militar, unidad, cercanía y protección a nivel familiar. Si nosotros ponemos en práctica estas cosas,
todos nuestros proyectos, todos nuestros planes y todas las cosas que planeemos hacer nos van a salir bien, vamos a obtener buenos resultados. Sin olvidar que habrán tal vez obstáculos, sin olvidar que habrán tal vez dificultades o problemas a lo largo de nuestra vida, pero que vamos a salir victoriosos, porque en primer lugar contamos con la protección y contamos con el respaldo de nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, porque contamos con la ayuda de nuestra familia, con la ayuda de aquellos seres queridos, o contamos con la ayuda de personas que comparten nuestra visión y que también tienen ese mismo sentido de pertenencia. Entonces, lo que Dios quiere es que no nos quedemos estancados en un lugar. Dios por eso sacó a su pueblo de Egipto, porque ya no quiso verlo esclavo. Dios quiere sacarnos de esa esclavitud de miseria, de pobreza, de esa esclavitud tal vez de desánimo, de enfermedad, de tristeza. Y por eso nos manda a marchar, pero no hacia cualquier lado, no marchar hacia la deriva, sino marchar siempre hacia adelante, en pro de lograr esos objetivos y en pro de cumplir esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, entonces, qué bendición en esta noche poder compartir con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, que por eso siempre estamos estudiando la palabra de Dios, porque solamente a través del estudio de la palabra de Dios podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Además, porque conocemos esa profecía de que la palabra escaseará. Y por tanto, entonces nuestra labor es almacenarla, es guardarla, para que cuando haya esa hambre y sed de palabra, podamos estar siempre preparados. Por eso entonces, nuestros diferentes estudios a nivel de devocionales, todos los días jueves nuestro culto, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos, todo eso a través de nuestras diferentes plataformas para que cada uno de ustedes pueda siempre alimentarse constantemente de la palabra. Mis hermanos, entonces ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, gracias, bendito Padre Santo. Gracias porque tú hoy nos enseñas, bendito Dios, la importancia de marchar, Señor, pero marchar hacia adelante, no de cualquier forma, bendito Dios, sino dándote a ti en primer lugar, Señor, dándote a ti la importancia, bendito Padre, que todo lo que hagamos esté alrededor tuyo, Señor, que siempre hagamos las cosas conforme a tu perfecta voluntad, bendito Dios. Tú nos enseñas, bendito Rey Celestial, a que aprendamos a ser como militares, ordenados, obedientes, disciplinados, Señor, que siempre estemos, Señor, con la cabeza en alto, bendito Dios, y atentos a cualquier cosa, bendito Dios, dispuestos a realizar nuestras funciones, Señor, como debe ser. También nos habla, Señor, de la importancia de nuestra familia, ese círculo, Señor, que tú nos has dado, bendito Dios, los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestra pareja, que aprendamos a trabajar, a involucrarlos a ellos en nuestras acciones, bendito Dios, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en unidad, con amor, con protección, bendito Dios, que haya cariño, comunicación, bendito Padre. Hoy entregamos, oh Dios, cada familia aquí representada, mi Señor, para que seas tú obrando, bendito Dios, en cada uno de nosotros. Levántanos como esos líderes, Señor, para poder guiar, para poder instruir. Que ese espíritu tuyo, Señor, sea puesto en cada uno de nosotros, bendito Dios, para poder con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros, lograr esos objetivos, bendito Padre Celestial. Dios de los ejércitos, tú eres santo y maravilloso, bendito Dios. Confiamos en ti, en que cada día, oh Señor, tú nos das la victoria, bendito Rey. Santo y perfecto tú eres, mi Dios del cielo. Por eso te damos mil y mil gracias, oh Señor. Por eso también traemos ante ti, bendito Dios, ese diezmo, esa ofrenda que ingresa al alfolí, bendito Rey, para que seas tú multiplicando, Señor, ese dinero, para que haya alimento en tu casa, bendito Señor, para que cada día estas plataformas se puedan nutrir más y pueda llegar tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra, bendito Dios. Tú amas al dador alegre, Señor, por eso te pedimos que haya bendición, Señor, en nuestras manos, ese 90% que queda, Señor, tú lo multipliques, bendito Dios, y nos permitas solventar nuestras necesidades económicas, Señor, y que haya hasta que sobre y abunde, bendito Padre Celestial. Por eso te damos mil y mil gracias, oh Dios del cielo. En esta noche bendice, oh Dios, a nuestra familia pastoral, donde quiera que se encuentren, sé tú, oh Dios del cielo, llenándolos de tu amor, de tu gracia, Señor, guardándolos de todo mal, de todo peligro, trayendo sanidad a sus vidas, bendito Rey. Bendice cada miembro de la congregación, Señor, que se congrega en esta noche, cada familia aquí representada.
a todos los ministros y pastores y siervos, Señor, que cada día, bendito Dios, están aprendiendo más de ti, Señor, que se acerquen más a ti, que seas tú, Señor Jesús, esa cabeza, Señor, sobre cada ministro, cada pastor, para que así ellos también puedan ser cabeza de esa iglesia, Señor. Líderes, bendito Dios, no solo de nombre, no jefes, bendito Dios, que solamente quieran mandar o recibir un salario, Señor, sino líderes con amor y sentido de pertenencia, dispuestos, bendito Dios, a guiar, a orientar y a instruir, bendito Padre. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, mi Dios amado. Bendícenos, Señor, que tengamos grandes cosas, bendito Dios, sueños agradables. Toma, Señor, nuestras enfermedades, nuestras necesidades y súplelas conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así nos despedimos esta noche, recordándoles entonces todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y el día domingo nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche.